En primer lugar, agradecer al CES por haber seleccionado nuestra experiencia y que nos brinde la posibilidad de poder compartirla con todos vosotros y vosotras. Los autores yo voy a hablar nos vamos a centrar en el siglo XIX, pero realmente hemos hecho una trilogía. Empezamos con el siglo XVIII, después hicimos el siglo XIX y a continuación hicimos también el siglo XX. Los autores de esta experiencia, os comento, somos 3 profesores. José Luis Gamboa, que es profesor de Lengua y Literatura en el Instituto La Rosaleda. Rosa Lara, que es profesora de Historia, empezó con nosotros en el siglo XVIII, en el primer proyecto, y después la trasladaron se fue al Instituto Antonio Gala en Alaurín el Grande, y seguimos con el proyecto, ya implicaba ambos institutos, y yo misma, que soy Ana Concejero y que imparto la asignatura de inglés. Antes de empezar a comentaros y centrarnos en este proyecto, me gustaría comentaros un poco cuál fue la idea de base. Nosotros, en principio, sabemos que todos tenemos la costumbre de acceder al conocimiento de una forma muy parcial. Accedemos a las distintas disciplinas y estudiamos inglés, historia, literatura, cualquier materia, pero siempre lo hacemos de forma aislada, de forma parcial, como si fueran cajones de un armario, sin conexión entre ellos. Entonces pensamos que por qué no abordábamos el conocimiento de una forma holística, de una forma integral, y entonces construir una especie de puzzle donde cada disciplina, cada área tuviera significado por sí misma y por su relación y su conexión con las demás. Entonces se nos ocurrió la idea de abordar un siglo determinado y decidimos el siglo XVIII como podíamos haber decidido cualquier otro siglo. La verdad es que fue muy interesante y aprendimos muchísimo, fue muy enriquecedor. Entonces empezamos el siglo XVIII, funcionó también el formato y la forma de llevarlo a cabo, que decidimos irnos al siglo XIX y después lo hemos hecho del XX. Entonces el proyecto empezó en el Instituto La Rosaleda, pero después, al irse nuestra compañera al Instituto Antonio Gala, ella seguía haciéndolo con sus alumnos y entonces ya la organización y la coordinación la llevamos de otra manera, que ya después mi compañero José Luis Gamboa os contará. Realmente llevamos trabajando ya más de 6 años juntos en proyectos. Siempre estamos organizando y maquinando proyectos, parece ser que no queremos aburrirnos. Y realmente los proyectos que hemos realizado hasta ahora siempre son proyectos abiertos, de forma que cuando yo, por ejemplo, en la asignatura de inglés, que los alumnos leen lecturas graduadas, siempre que abordamos cualquier autor, pues vamos incluyéndolo, bien si es del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Y de esta manera vamos enriqueciendo esos proyectos y los vamos actualizando. Bueno, los verdaderos protagonistas, que después, como esto se colgará en la página web, pues podéis ver un poco cómo trabajamos, bueno, se ve a los alumnos trabajando y utilizando las nuevas tecnologías. Con este proyecto lo que pretendíamos es que los alumnos accedieran al conocimiento, como os comenté antes, de una forma más contextualizada, para que el aprendizaje tuviera algún sentido, fuera mucho más significativo. Porque al estudiar cada área y relacionarla con las demás, podían tener una visión de conjunto. Y esa era nuestra idea principal. Entonces abordamos muchísimos temas, abordamos cambios sociales, políticos, escritores españoles, escritores ingleses, todas las innovaciones que se dieron en cada época. Abordamos todo lo que pensábamos que era interesante para que ellos tuvieran una idea general de qué ocurrió en cada siglo de los que estábamos abordando en ese momento. Nuestra metodología, bueno, la metodología, pues nos basamos en las herramientas en la web 2.0 y en las nuevas tecnologías y, por supuesto, una metodología pues activa, colaborativa y participativa. Para nosotros salía antes que los verdaderos protagonistas eran ellos
y entonces queríamos que ellos estuvieran en el proceso desde el principio, de forma que lo hacíamos a través de grupos y se decidía en cada uno de los trabajos cómo se iba a hacer cada tarea que íbamos a realizar. Aquí está el rol del profesor, que pretendíamos supervisar la tarea, y de hecho cuando empezamos con el proyecto del siglo XVIII, ellos nos daban los trabajos y los audios, que ahora después os mostraré un ejemplo para que os hagáis una idea clara de lo que hacíamos realmente. Ellos nos daban los trabajos y nosotros los subíamos e incluso los publicábamos en el blog, pero después nos dimos cuenta que no era tan difícil que ellos se encargaran de realizar todo eso. Entonces, a partir del año siguiente, con lo que habíamos aprendido, al ver todas las mejoras que podíamos realizar, ellos empezaron a hacer todas las tareas y a llevar, cada grupo llevaban todo el proceso, desde decidir qué íbamos a hacer hasta la tarea, subirlo, publicarlo, decidir qué herramienta queríamos utilizar, todos lo hacían ellos. Los hilos conductores de esta experiencia eran principalmente lengua castellana y literatura, historia y lengua y literatura inglesa. Sin embargo, tuvimos la gran suerte, nosotros estamos en un instituto de 170 profesores, hay muchísimos departamentos y eso es una locura, hay infinidad de departamentos y conseguimos que participaran, pues yo creo que más de 19 departamentos, por lo menos. Cada uno hizo un trabajo y después nuestros propios alumnos grababan el trabajo que les había dado, porque una de las características del proyecto es que cada trabajo que se hacía siempre tenía que haber un audio, siempre. Entonces, cada entrada, que todo esto se publicaba en el blog, era el trabajo, que se elegía cualquier herramienta de muchas de las herramientas que tan generosamente nos ofrece Internet, se elegía la herramienta, cualquiera que utilizaran, pero siempre en cada entrada tenía que haber un audio. De esta manera, pues practicaban las competencias lingüísticas, tanto oral como escrita, y eran tanto en español como en inglés, lo cual significaba también ponerse con cada grupo para que practicaran pronunciación hasta que les saliera bien. Y además lo tenían que repetir, y lo repetían. Es decir, que, por lo tanto, ahí había un apoyo importante y una atención a la diversidad. Si había alumnos que su nivel no era tan bueno, pues a lo mejor leían una parte que les resultara más fácil. O bien se le dejaba siempre una pequeña parte, pero todos los alumnos participaban en todas las actividades de igual manera, en mayor o menor medida. Entonces, pues veis ahí cómo aparece educación física, FOL, formación y orientación laboral, filosofía, electrónica, lengua de signos, artes gráficas. Esto que veis aquí a la derecha fue un póster que hicimos un concurso, donde los alumnos tenían que llevar a cabo un cartel que reflejara el proyecto que estábamos realizando. Entonces que fueron los alumnos de artes gráficas. Sí, fueron los alumnos de artes gráficas. Y entonces, pues al final de la diapositiva veréis el cartel ganador. Y para seleccionar el cartel ganador participaron gente de toda España, porque lo pusimos en el blog y fueron dejando también sus votos amigos nuestros de diferentes provincias, de diferentes ciudades de toda España, para decidir cuál era el cartel ganador. Bien. La dinámica de trabajo, pues se decidía qué trabajo íbamos a hacer. Si estaban haciendo una lectura graduada, pues de cada libro elegíamos los temas. Siempre que se lee una lectura graduada, yo voy a mi asignatura y después ya José Luis hablará un poco más de la suya, se hacen las típicas actividades que vienen al final del libro, pero eso es muy aburrido. Entonces lo que hacíamos era leer el libro y de ese libro sacábamos los trabajos que se nos iban ocurriendo. Pues, por ejemplo, cuando leyeron Frankenstein, pues vimos que había la posibilidad de un diario tanto de Víctor como de Frankenstein, ¿no? Entonces ellos hicieron el diario y se pusieron en la piel de este personaje.
O, por ejemplo, en Tales of the D'Urbervilles aparecían muchos lugares distintos. Pues entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no hablamos de los lugares y relacionamos los lugares con los sentimientos y con lo que le va ocurriendo a cada personaje, con sus sentimientos y sus emociones? Entonces siempre se nos iban ocurriendo ideas distintas. O, por ejemplo, también hemos llevado a cabo trabajos que, lo mismo que hay un tráiler de película, pues ¿por qué no puede haber un tráiler de un libro? Entonces ellos hacían un tráiler de un libro. Entonces todas estas ideas que se nos ocurrían era una forma mucho más creativa de trabajar los libros de lectura. Los libros de lectura los leíamos, se los leían en casa y después en casa, en clase, lo exponíamos. Y la verdad que había compañeros que me decían, bueno, igual no se lo leen. Pues yo creo que sí se lo leían, porque realmente cada uno, aunque se dedicaba a un trabajo distinto, había que leerse el libro para hacerlo. Entonces organizábamos los grupos, 3 o 4 personas, decidíamos nos distribuíamos los trabajos que íbamos a hacer, hacían borradores, esos borradores nos los enviaban por correo, nosotros se los corregíamos por correo, se los volvíamos a enviar, ellos ya lo finalizaban y después nos dedicábamos a la búsqueda de las imágenes y sonidos, que por supuesto siempre compartiendo con licencias Creative Commons. Para ser respetuoso y saber que no todo lo que hay en Internet es cierto, ni todo lo que hay en Internet se puede coger y entonces pues iniciarle un poco las tareas de investigación y lo que supone seleccionar, organizar la información y de forma que el producto final sea también algo creativo y sea algo suyo, ¿no? Y de esta manera pensamos que estamos contribuyendo a la inteligencia colectiva, porque cada uno le da su perspectiva, ¿no? Y la verdad es que los alumnos siempre nos asombran mucho, hacen trabajos muy increíbles si tú le das los medios para que ellos puedan hacerlo. Después, por supuesto, grabábamos el audio, al principio lo grabábamos en clase, pero después al final ellos lo grababan, al principio lo grabábamos en clase, nosotros le llevábamos, le poníamos la música y lo subíamos a una plataforma determinada, pero al final ellos se encargaban de elegir la música, de grabarlo en su casa y de subirlo, y después de publicarlo en los blogs. Y ya con las herramientas y plataformas paso... Me has dejado nada más que 7 minutos. Hoy sí, perdón. Sí, casi es cierto. Le dije, te vas a enrollar 15 minutos como mínimo. Hoy, perdón. Casi, se ha enrollado 13. Bueno, entre las herramientas, y vamos rapidito, la más importante es el wiki. El wiki es nuestra columna vertebral. Es donde nosotros, durante el verano, que me he pedido además que lo diga, durante el verano, vamos planeando qué es lo que queremos hacer, todas las ideas que tenemos. Y al final, bueno, pues ya es lo que nos sirve, digamos, de esquema para trabajar. Paso. Bueno, como podéis ver, pues hay un montón de... Bueno, aquí tenemos todos los proyectos, tenemos un wiki, digamos, más general, donde se enlaza a todos los proyectos, a las herramientas que estamos utilizando, y después dentro de cada proyecto, pues eso, el wiki es un esquema en el que el alumno ve perfectamente qué es lo que queremos hacer y qué autores o qué periodos vamos a estudiar. Como ella ya ha dicho, es muy importante en nuestros proyectos, es muy importante siempre el audio. Para el audio hemos utilizado siempre Audacity y la música esta libre que siempre buscamos, pues depende. Unas veces la hemos cogido de Jamendo, otras veces... Jamendo normalmente es para música más moderna. Musopen es una página especializada en música clásica y Internet Archive es una página que tiene de todo, desde vídeos libres, películas completas, por ejemplo, películas mudas completas, o música también libre de derecho. Otra cosa que es muy interesante, que aquí también me quiero parar, son los SkyCast. Como también ha dicho Ana, hubo un momento en que nuestra compañera Rosa la trasladaron a Laurín el Grande. Ahora, ¿cómo nos coordinamos si estamos en 2 institutos diferentes? Muy fácil. Varias noches al mes nos quedábamos y entonces a través de Skype charlábamos. Pero claro, se nos ocurrió que charlar y ya está era una estupidez. Entonces decidimos que era interesante grabarlo, editar los audios y subirlo como, digamos, un material que también poníamos a disposición de todo el mundo para que pudiera ver cómo nos organizábamos y cómo nos coordinábamos. Hacíamos acta también, ¿eh? Sí, Rosa se encargaba de levantar actas de cada reunión. Y ya entre otras herramientas que habíamos utilizado, pues está el TimeRain, que era para
ejes cronológicos, SlideShare para subir las diapositivas, YouTube para los vídeos, que hemos utilizado mucho los vídeos, ISU para casi todo lo que eran textos escritos o PDF, Min42 para hacer mapas mentales, Gloster, que lo utilizamos además en el año 2008, cuando casi nadie lo conocía, porque una niña me dijo una vez, nos dijo: uy, ¿por qué no utilizamos esto que es muy chulo? Hizo una cosa muy hortera de maripositas, pero fue la primera vez que utilizamos Gloster, y en este proyecto lo utilizamos para que los alumnos reflexionaran sobre su propio trabajo. A eso llego dentro de un momento. También utilizamos Google Maps, Hot Potato, y lo más interesante, en el año 2012 nosotros ya estábamos utilizando la realidad aumentada por geolocalización. Mucho antes de que la gente tuviera el boom, se lo dije a Ana, digo: Ana, esto tenemos que usarlo porque esto el año que viene o el siguiente lo va a usar todo el mundo, pero nosotros vamos a ser los primeros. Era una geolocalización, como podéis ver, muy básica. Tú pasabas por la calle y lo que te daba era una reseña básica del autor. Bueno, eran calles de escritores malagueños del siglo XIX. Pues quién era y después el enlace a la entrada en la que habíamos dedicado a ese autor. Lo hicimos con Layar y Escalup. Escalup era una compañía española que trabajaba con Layar. Escalup ya cerrado, con lo que todo ese trabajo se perdió. Bueno, pero ahí está, la evidencia. Y ahora vamos a los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación, me quedan 3 minutos. Los instrumentos de evaluación, el más importante para que los alumnos tengan claro desde el primer día qué es lo que queremos y cómo lo pueden hacer, la rúbrica. Creamos una rúbrica, al principio era una rúbrica súper complicada, súper compleja, que no nos aclarábamos ni nosotros, hasta que al final decidimos simplificarla. Mucho más simple, es lo mejor. Los glosfolios, Gloster, queríamos que los alumnos hicieran una reflexión sobre su propio trabajo. Entonces, como Gloster nos daba mucho juego, los animamos a que utilizaran Gloster. La verdad es que las reflexiones, sí, lo abandonamos porque las reflexiones eran penosas. O sea, eran penosas del tipo: ah, me ha gustado mucho hacer este trabajo. Vale, ¿y? O, yo creo que nos ha quedado muy bonito. Vale, ¿y? No era eso lo que pretendíamos, pero claro, nosotros confiamos en que unos niños de primero de bachillerato iban a hacer unas reflexiones más sesudas. Error. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer entonces? Vale, decir, mira, vais a escribir un comentario en vuestra entrada y les dimos una guía con una serie de cuestiones sobre las que tenían que hablar. Entonces ahí sí que hacían ya unas reflexiones con cierta madurez. Pues aquí veis un ejemplo de Rosa Lara, de historia, en el que hacía una serie de preguntas que tenían que ir contestando. No uno tal, sino redactado de una forma fluida. Y ahí sí ya que empezaron a hacer unas reflexiones que eran interesantes. Y bueno, lo he conseguido. Este es el cartel ganador, que es el que siempre utilizamos en todas nuestras presentaciones. Es un cartel bonito en el que se ve reflejado todo un poco del arte, la historia, la literatura del siglo XIX. Y he conseguido meternos dentro de horas, porque falta un minuto para que acabe. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Perdón. Nada, tranquila. Siempre me pasa lo mismo. Espérate, pues si quieren hacer alguna pregunta. Ah, es verdad, pregunta. Yo ya me iba. Aquí tenéis el blog, ¿no? Donde comunicarle algo. veis más de 200 entradas hechas por los alumnos, ¿eh? Más de 200. Más de 200. En realidad había 253, pero 53 no cumplían los requisitos porque lo presentamos a un concurso que era muy exigente, no cumplían todo. Había 53 entradas que no cumplían los requisitos y las borramos. ¿Lo estáis utilizando en segundo de bachillerato? ¿Perdón? No. En segundo de bachillerato hay aportaciones, pero lo que es trabajar con ellos, esa dinámica de grupo, no, imposible. El primer proyecto sí que fue con segundo de bachillerato y ya nos dijeron que nos estábamos jugando la vida en ello. Y es verdad, y los niños se estaban jugando el futuro. Yo quería hacer una pregunta sobre las tareas que hicimos. ¿Elegían ellos mismos las tareas a partir de la lectura que ellos hacían o solo les proponíais una serie de tareas, como habéis dicho antes con el libro, vamos a trabajar los lugares, vamos a trabajar, o ellos por si decidían qué tareas iban a realizar? En mi caso fueron ambas cosas. Proponíamos trabajo y ellos proponían también. Oye, ¿por qué de esto no hacemos tal? Pues yo de este libro quiero hacer un resumen de cada capítulo en inglés. Digo, bueno, pues venga, adelante, y lo hacía. Y entonces pues después lo poníamos en Calameo o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero era, ve por ejemplo, aquí se ve ambos. Sí, porque desde que se subían fotos
a lo mejor, yo qué sé, en Pride and Prejudice, en Orgullo y Prejuicio, que se casaban, pues tenían que hacer una tarjeta de invitación, la subieron a una página de una foto. O, por ejemplo, hicimos un doblaje de la película, de un trocito de la película, ellos pusieron sus voces. Yo qué sé, todo lo que se nos ocurría de cada cosa. Mucha variedad, y como hay tantas herramientas que se pueden utilizar, pues inagotable. Yo siempre le digo a los niños que no pongan límite a la imaginación, que ya veremos cómo se consigue lo que ellos quieren hacer. Entonces, yo les doy mucha más libertad. Yo creo que ella es más sargento prusiano que yo. Sí, cierto. El blog se llama Un paseo, seguimos enredando, un paseo por el siglo XIX. El otro es Enredando en el Instituto el siglo XVIII, que fue el que le dieron el segundo premio de materiales curriculares por el Ministerio de Educación, y de ahí ya nos animamos. La peonza de bronce de los EduBlog. Sí, y después pues pasamos que también tenemos el siglo XX. En el siglo XX se titula Ya estamos en el siglo XX, con 3 o 4 signos de admiración. Sí, más que nada porque ya estábamos agotados y por fin llegamos al siglo XX. Ya lo dejamos. Se acabó.